tutorial vamos a realizar el paso a paso de cada uno de los nudos macramé que le mostramos a continuación. Son 10 variantes y vamos a enseñarles cómo es el paso a paso de cada uno. Comenzamos entonces con el nudo cuadrado, también llamado nudo plano. Vamos a cortar una soga, vamos a dividirla al medio y a través de la sujeción con el nudo alondra, que lo vamos a sujetar de esta manera, vamos a hacer un aro y vamos a pasar los dos extremos por el mismo y ajustamos a la base, y lo mismo vamos a hacer con otra soga que cortamos al medio y ajustamos pasando por el aro los dos extremos de esta manera. Entonces las unimos bien pegaditas y ponemos las dos tiras del medio juntitas. Comenzamos por la izquierda haciendo un 4. El hilo de la derecha lo tomamos, lo pasamos por arriba, luego por debajo de los hilos en vertical y lo sacamos por dentro de la figura del 4. Tomamos los dos hilos y los vamos a tensar en forma pareja para que se ajusten. El mismo procedimiento ahora lo realizamos sobre el lado derecho. Vamos a hacer una P en este caso. ¿Ven? La forma de la P, y vamos a tomar el hilo de la izquierda, lo pasamos por arriba, ¿ven? Del extremo de la P, luego por debajo de los hilos que están en vertical y los sacamos por dentro de la abertura de la P. Tomamos los dos y en forma pareja lo tensamos. Ya tenemos hecho el nudo completo. Entonces comenzamos nuevamente por la izquierda, vamos a hacer este 4, luego el hilo de la derecha lo pasamos por arriba, por debajo y lo sacamos por dentro de la pancita del 4, tensamos. Lo mismo vamos a repetir sobre el lateral derecho, hacemos una P, pasamos por arriba el hilo de la izquierda y luego el extremo de este hilo lo pasamos por debajo de los hilos que están en vertical y lo sacamos por dentro y hacia afuera y tensamos. El nudo cuadrado, también llamado nudo plano, es un nudo básico del macramé y consta de estos dos nudos, por la izquierda y por la derecha, y ahí se completa el nudo para terminar de estar ajustado. Ahora lo realizamos por el lateral derecho, ¿ven? Hacemos la P y tomamos la soga del lateral izquierdo, la pasamos por arriba, ahora por debajo de las que están en vertical y lo sacamos por dentro de la P y ajustamos. En esto consiste el nudo cuadrado, nudo plano, y vamos realizando este dibujo a lo largo de todo el eje vertical. Comenzamos por la izquierda, vamos a seguir por la derecha, ajustamos y así vamos a realizar todo el dibujo. Acá lo están viendo, lo siguen viendo en detalle y va quedando esta figura. Es difícil que ustedes se pierdan cada vez que tienen que hacer, ven, en este caso la pancita del 4, van a ver que arriba ya tienen una onda, entonces lo realizan de ese lado. Ven, de la derecha arriba tienen la onda y realizan la pancita de la P. Entonces, esta es una guía para que no se pierdan y ajustan. De esta manera entonces sacamos el ajuste y les muestro cómo tenemos realizado toda la espiga del nudo cuadrado. Ahora vamos a hacer un nudo en espiral. Vamos a tomar una soga, la vamos a doblar al medio, unimos los extremos y vamos a hacer un nudo alondra. Pasamos el ojal por detrás, ¿ven? Lo traemos hacia nosotros y lo abrimos y traemos hacia adelante los dos extremos de nuestra soga. Lo mismo hacemos con otra soga, la doblamos al medio. Acá lo distingo de dos colores y son sogas gruesas para que ustedes puedan ir viendo la diferencia
cómo vamos haciendo cada uno de los nudos, cada uno de los laterales, hasta lograr el dibujo que nosotros estamos buscando. Acá, ven, le pongo una sujeción a los cordones del medio y vamos a iniciar el nudo espiral. El nudo espiral no es otro que un nudo plano, pero siempre vamos a hacer del mismo lateral el dibujo. O sea, acá comenzamos sobre la derecha, ¿ven? Que vamos a hacer una P. Entonces, ajustamos y volvemos a hacer ahora el dibujo sobre la derecha, siempre sobre la derecha. Entonces, hacemos la P, traemos la soga de la izquierda, la pasamos por arriba y la sacamos por dentro de la P y ajustamos. Volvemos sobre la derecha. Siempre recuerden, por el lado que empezaron, van a tener que continuar por ese lado hasta el final. Entonces, ajustamos, ¿ven? Continuamos sobre la derecha haciendo la P, llevamos por arriba la soga, la pasamos por debajo y la sacamos por dentro de la P. Y ya comienza a levantarse el lateral derecho, que es en donde se está produciendo ahora la diagonal, o sea, nuestro espiral. Les vuelvo a repetir, es igual que el nudo plano, pero solo que siempre hacia un mismo lado. Siempre hacia un mismo lado se hace el nudo. Y en la orilla ustedes ya están viendo que se marca el espiral que va a ir, ¿ven? Siempre para el mismo lado. Entonces ya se está prácticamente poniendo en vertical la espiral, ¿ven? Ya se está doblando. Acá la están visualizando, ¿ven? Entonces ayudamos y doblamos de esta manera para que hacerle la curva, ¿ven? Para que continúe la espiral. Entonces, ven cómo va tomando, cómo se va torciendo, y siempre estamos haciendo el nudo sobre el lateral derecho. Para utilizar, cuando ustedes realicen las pulseras, generalmente se usa hilo encerado, también conocido como hilo cáñamo, o cordón de seda, ¿sí? Los hilos que ustedes consideren, hilos más delgados, para hacer pulseras, brazaletes o los collares, cuando le van intercalando todo tipo de gemas. Ya están viendo la torsión, cómo se vuelve a realizar, y seguimos sobre el lateral derecho realizando la P, para luego pasar para un lado y para el otro, ven, y tensar para continuar marcando de esta manera el espiral. Es una alternativa también muy bonita, que queda muy decorativa para realizar pulseras. En este caso, les vuelvo a repetir, usé una soga más gruesa para que ustedes puedan ver y puedan interpretar mejor cómo vamos realizando los nudos. A la visual se destaca más. Ya tienen el concepto entonces cómo se va realizando la espiral, siempre sobre el lateral que ustedes eligieron, ya sea de la derecha o de la izquierda. Ahora vamos a hacer un nudo que se llama switch. Tomamos también un cordón que lo doblamos al medio y vamos a hacer el nudo alondra, como vinimos haciendo hasta recién. Y vamos a tomar ahora una cuerda roja que la doblamos al medio y vamos a envolver la primer cuerda, ¿ven? Vamos a hacer el nudo alondra, pero abriendo los laterales, y vamos a contener a la soga que está abajo.
¿Ven? Lo sujetamos de esta manera. Entonces, ahora lo que comenzamos haciendo va a ser sujetamos las dos verticales oscuras que están en el medio y comenzamos por la derecha haciendo un nudo macramé. ¿Ven? En este caso vamos a iniciar con la soga de color rojo. Vamos por la izquierda, vamos a hacer un 4, la soga de la derecha la pasamos por arriba, por abajo y la sacamos por dentro y ahí ajustamos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir sobre la derecha, vamos a hacer 2 nudos completos, derecha, izquierda, y ahora hicimos derecha y ahora vamos por la izquierda. Para completar, ahí están los nudos macramé. Levantamos la sujeción del medio de las sogas oscuras, las abrimos y lo que vamos a hacer ahora va a ser 2 ondas con la soga roja y vamos a cerrarlas para hacer un nudo macramé iniciándonos por la izquierda, pero ahora con las sogas oscuras. De esta manera le estamos haciendo este dibujo, ven, que se va a ir alternando. Vamos por el segundo nudo por la izquierda, ven, y ajustamos. Nos queda hacer 2 nudos más por la derecha ahora, ajustamos, vamos por la izquierda. Esta es una variante donde ven acá que se produce una decoración al abrir las sogas y hacer un pase alternativo con los diferentes colores. ¿Ven? Ahora ponemos hacia el medio las 2 sogas oscuras y abrimos hacia los lados las sogas más claras. Sujetamos y de esta manera vamos a ir haciendo este dibujo. Comenzamos por la derecha haciendo una P y vamos a pasar por arriba y por abajo, ven, y vamos realizando de esta manera el dibujo. Este es un detalle que hace que quede muy bonito, ya sea en brazaletes o en collares, con otro tipo de hilos más delgados y más decorativos. Continuamos ahora por la derecha haciendo el nudo macramé, el nudo plano, y por la izquierda. Volvemos a abrir para volver a hacer el dibujo de ondas que veníamos remarcando cada 4 nudos. Comenzamos nuestro nudo plano, ven, por la derecha, como veníamos haciendo, y vamos buscando que este diseño quede parejo en cada una de las aberturas que vamos realizando cada 4 nudos. Les vuelvo a reiterar que no se pueden confundir cuando tienen que hacer el nudo plano. Cuando ustedes ven una onda en la parte de arriba, ahí tienen que volver a hacer, ya sea en este caso, ven, es una P, y cierran. Acá ya prácticamente estamos terminando. Les muestro más de cerca cómo hacerlo. ¿Ven? Es muy sencillo y es muy decorativo. Este nudo se llama switch. Si ustedes quieren, también pueden, cuando hagan su diseño, incorporar tipo de cristales
para colocar uno a cada lado donde están las aberturas. Hacemos el nudo ahora por la derecha y terminamos cerrando de esta manera. Ya tenemos realizada nuestro tercer ejemplo a través del nudo switch. Ahora vamos a realizar el nudo festón. Vamos a colocar 2 tiras, en este caso tiras simples, y las vamos a anudar de esta manera. Pasamos un extremo primero por abajo y luego ven, bordeamos de esta manera, y ahora vamos a hacer una U y vamos a traer desde arriba hacia abajo, ingresándolo por dentro y ajustando. Una vez que tenemos, este va a ser el nudo festón. Vamos a sujetar con 2 alfileres para que nos quede bien firme. Este nudo lo vamos a hacer de esta manera. Este es un nudo sencillo o básico, ¿ven? Y vamos a realizar primero una P, ¿ven? Vamos a ingresar el hilo por dentro y lo levantamos. Luego vamos a hacer lo mismo con el lateral izquierdo. Vamos a hacer un 4, lo pasamos por arriba, lo introducimos por atrás y lo sacamos por dentro y levantamos hacia arriba. Vamos alternando uno y otro hilo, ¿ven? Entonces, ahora volvemos a hacer una P por arriba, pasamos por dentro y jalamos hacia arriba. Vamos alternando uno y otro hilo, en este caso en la soga, hacemos un 4, pasamos por atrás y sacamos por dentro y levantamos. Bajamos y alternamos con la soga de la derecha. Hacemos una P, pasamos por atrás y levantamos. Es un dibujo sencillo, pero que con 2 colores queda muy bonito. Así, ven, seguimos realizando a lo largo de toda la medida que tenemos del material que hemos cortado. Entonces, de uno y otro lado, ven, es muy sencillo, lo cruzamos por arriba, en este caso de la derecha, por arriba, pasamos por atrás y levantamos por dentro hacia arriba. Es muy atractivo, les vuelvo a decir, y es sencillo. En un ratito ya pueden tener realizado un cordón para utilizar en collares o en brazaletes. A este denominamos nudo festón. Ahora vamos a hacer un nudo festón en espiral. Volvemos a pasar por debajo. Ahora hacemos un bucle, una U, e introducimos por dentro y ajustamos. Y de esta manera tenemos la segunda soga acoplada. Entonces comenzamos haciendo nuestro nudo espiral. Tomamos la soga de la derecha, volvemos a hacer una P, la pasamos por atrás y jalamos hacia arriba. Volvemos a hacer otra P y jalamos hacia arriba. Esto lo vamos a repetir a lo largo
de todo nuestro trabajo. ¿Ven? Es un paso repetitivo, pero vamos a formar el espiral. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo solo de un mismo lado. Ya van a ir viendo cómo se va formando la curva, que le va a ir dando esta diagonal para generar la espiral. Continuamos realizando, ven, la P. Vamos ayudando para que nuestro material no se trabe, y de esa manera entonces ya se está formando la curva. Continuamos siempre por la derecha, ¿ven? Y vamos ayudando para que continúe la diagonal. Esta también es una alternativa muy bonita para realizar los brazaletes con un material más delgado, como hilo encerado, también llamado cáñamo. Pueden utilizar también cordón de seda, que realmente queda muy bonito. Como están viendo, entonces va tomando en la orilla, va marcando una espiral conforme vamos haciendo los nudos, siempre sobre el lateral derecho, así a lo largo de todo lo que es el cordón. De esta manera entonces terminamos de hacer el nudo espiral. Ahora vamos a hacer el nudo cadena. Vamos a poner la soga, la vamos a sujetar de esta manera, el extremo lo vamos a pasar por abajo, luego pasamos por sobre la misma haciendo un bucle, luego haciendo una U, y el extremo lo introducimos por el medio y ajustamos y jalamos para que quede bien sujeto a nuestra soga base, que está en horizontal. Entonces ponemos un alfiler para sujeción, ya tenemos sujeta nuestra soga, y para este nudo cadena vamos a hacer una O, ¿ven? Y por arriba vamos a hacerlo en forma doble y vamos a introducir dentro de la O este cordón doble y ajustamos hacia arriba para que quede bien pegadito. A su vez lo tenemos doble, vamos a volver a introducir sobre la derecha el cordón nuevamente en forma así doble y vamos a ir ajustando hacia arriba para que nos quede pegadito, y volvemos a repetir el mismo paso. Dentro de la abertura vamos a introducir doble el cordón y así vamos a ir ajustando. ¿Ven? De esa O que se inició
con la primera cadena, de ahí vamos a ir introduciendo desde la derecha, ven, doble, lo introducimos en forma doble y lo vamos ajustando para que se vaya formando estos, llamémosle, eslabones de la cadena. ¿Ven? Vamos tirando y vamos armando doble. Lo que tenemos que tener cuidado, precaución, es que todos vayan siendo de la misma medida. ¿Ven? En la abertura introducimos así doble y lo vamos ajustando y llevando hacia arriba para darle la forma de cadena. Nuevamente volvemos a hacer el otro eslabón. ¿Ven? Con la mano izquierda sujetamos la abertura y con la derecha introducimos en forma doble la soga para ir armando de esta manera los eslabones de la cadena. Se va armando desde la O que hicimos inicialmente. Es sencillo, pero bueno, necesitan un poquito de práctica y realmente queda muy bonito en collares y en brazaletes. Luego terminamos sacando directamente todo el cordón hacia afuera. Ahora vamos a cambiar de colores y vamos a realizar nudos planos, vamos a hacer un dibujo con nudos planos. Entonces vamos a colocar dos sogas de cada color, ¿ven? Amarillos y naranjas, y las vamos a sujetar. En total, ¿ven? Son 4. Y comenzamos sobre la derecha, elegimos el color amarillo y comenzamos haciendo un nudo macramé que se inicia por la derecha. Siempre nos valemos, para estar más cómodos, de la sujeción de alfileres. Vamos a levantar ahora, vamos a hacerlo sobre la derecha, sobre la izquierda, el nudo plano, y dejamos a un costado. Lo mismo vamos a repetir con las sogas de color naranja y comenzamos por la derecha haciendo el nudo macramé, el nudo plano. Ustedes ya sabían bien cómo se inicia sobre la derecha, ¿ven? Y ajustamos en forma proporcional y prolija, y ahora hacemos lo mismo sobre el lateral izquierdo, hacemos un 4, pasamos la soga de la derecha por arriba, por abajo y sacamos por la pancita del 4. Una vez que tenemos los nudos hechos, lo que vamos a hacer ahora, vamos a unir las sogas naranjas y amarillas en el centro, ¿ven? Las vamos a ajustar para que nos quede prolija y solo vamos a tomar un cordón tanto amarillo como naranja y comenzamos a hacer el nudo plano con las sogas del centro. ¿Ven? Acá comenzamos con el primero por la derecha y este va a ser el dibujo que vamos a ir alternando los nudos planos. Queda muy bonito, realmente, como un detalle más para la alternancia de nudos planos. Una vez que los hicimos en el medio, comenzamos a repetir el paso del inicio. Nada más los hacemos sobre el color amarillo. Hacemos uno por la derecha, ahora hacemos un nudo sobre la izquierda. Y ya completamos este lateral. Ahora pasamos al lateral del color naranja, comenzamos un nudo plano sobre la derecha y ajustamos. Ahora vamos a hacer uno sobre la izquierda, tomamos
la soga de la derecha la pasamos por arriba, por abajo y la sacamos por dentro del 4. Ahora repetimos, tomamos las sogas del medio, amarilla y naranja, y vamos a hacer sobre ellas un nudo macramé plano empezando por la derecha. Acá se mezclan los colores y también los dibujos. Hacemos otro sobre la izquierda y completamos el dibujo del medio. Entonces separamos y volvemos a repetir el paso con el que iniciamos. Así vamos haciendo todo un dibujo, ¿ven? Y vamos alternando de esta manera los nudos planos para generar otro tipo de figura y otro tipo de alternativa para utilizar los nudos macramé. Les vuelvo a comentar, en este caso es una soga gruesa, a título para que ustedes puedan visualizarlo mejor, pero utilizando hilo encerado, cordón de seda, otro tipo de cordones, realmente queda muy bonito y muy llamativo. Entonces alternamos para realizar un dibujo con los nudos planos. De esta manera entonces concluimos nuestro trabajo y esta es la figura que nos ha quedado. Ahora vamos a realizar un nudo festón doble en diagonal. Este es un nudo realmente muy bonito para realizar, para hacer todo tipo de pulseras, anillos. Es un nudo macramé que también recibe el nombre de Cavandoli, que es el nombre de su autora. Y siempre va a tener este nudo, va a tener una guía, en este caso ven, va a ser la de color lila. Entonces para hacer, acá se las estoy mostrando, va a ser la guía sobre la cual nosotros vamos a realizar todos los dibujos que vamos a ir formando la diagonal. Entonces comenzamos haciendo el nudo, ven, tomamos nuestra guía y sobre ella vamos a realizar el primer nudo. Hacemos por cada una de las tiras, vamos a hacer, ya lo habíamos hecho con el nudo festón, ¿ven? Vamos a hacer uno por abajo y otro ahora colocándolo por arriba de nuestra guía. Vamos a hacer 2 nudos entonces en cada una de las tiras de color, tanto naranja como amarilla. Si quieren lo pueden tener en la mano o directamente lo sujetan a la guía con un alfiler sobre el lateral para que ya quede marcado y se produzca la diagonal en la abertura que ustedes consideran. ¿Ven? Lo pasamos por abajo y ahora por arriba y levantamos.
Ya pasamos entonces todos los hilos y ahora vamos a generar la curva hacia el lateral izquierdo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces pasamos ahora por abajo, por arriba, y le va dando, ven, la curvatura que les vuelvo a repetir. En este caso la dejé suelta a la guía de color lila, pero ustedes la pueden sujetar si quieren con un alfiler y ya sobre ella van trabajando y van pasando cada uno de los hilos de esta manera para armar el dibujo. Tomamos ya el último hilo, ¿ven? Y de esta manera, es una manera sencilla, no se pueden equivocar, pero les vuelvo a repetir, van tomando la guía, si ustedes la quieren dejar fija, ya la sujetan con un alfiler, ¿ven? Y ahora volvemos a bajarla hacia el lateral derecho. Entonces volvemos a hacer el mismo procedimiento con cada una de las tiras. Hacemos 2 nudos con cada una de las tiras para ir completando el dibujo sobre el hilo guía. En este caso les vuelvo a comentar el hilo guía, que es de color lila, ha quedado más abierto, pero si ustedes el ángulo del dibujo, si ustedes lo quieren hacer más cerrado, la guía la sujetan con un alfiler y el ángulo queda mucho más cerrado, y teniéndola fija van trabajando de esa manera. Les quise mostrar acá esta alternancia, ¿ven? Para realizar los nudos. Entonces, la característica que tiene es que la guía nos va dando la base para ir colocando cada uno de los hilos, y de esta manera vamos logrando el dibujo. Continuamos entonces, tomamos por la izquierda y hacemos un 4, y luego tomamos el hilo por la derecha, hacemos una P, ¿ven? Y jalamos. Primero por la derecha hacemos un 4 y luego por la izquierda, y volvemos a hacer lo mismo para realizar una P. De esta manera entonces continuamos, ven, haciendo, nos ha quedado así el nudo festón doble en diagonal. Acá hacemos un 4, ¿ven? Pasamos de esta manera, y ahora vamos a hacer una P
y jalamos. Para terminar, entonces continuamos con el hilo de al lado, hacemos un 4, pasamos por arriba, por adentro sacamos y ahora hacemos una P, ven, y jalamos. Volvemos a hacer el 4, pasamos por arriba, por adentro y jalamos, y hacemos una P, pasamos por arriba y jalamos. Volvemos a hacer un 4, pasamos por abajo, por arriba, sacamos y jalamos, y hacemos ahora una P y terminamos de cerrar. ¿Ven? De esta manera entonces nos quedó formado el nudo festón doble diagonal, también llamado macramé cabandoli. Ahora lo que vamos a hacer va a ser un nudo japonés. Es un nudo muy sencillo. Ponemos entonces una soga doble color naranja con el nudo alondra. Ahora la tomamos por el medio, ¿ven? Hacemos el nudo alondra, pasamos primero un lateral porque vamos a contener a la soga naranja. Este es un nudo realmente que queda muy bonito. Hacemos la sujeción de esta manera y ahora van a ver, lo sujetamos con alfileres, cómo queda. Es un nudo japonés. Comenzamos entonces haciendo el nudo plano de macramé. El básico, comenzamos por la derecha y ajustamos. Ahora vamos hacia la izquierda y hacemos el nudo y jalamos y ajustamos. Ahora vamos a separar el hilo amarillo y vamos a pasar por arriba, vamos a hacer una P y vamos a hacer el ahora por abajo, que son 2 nudos, y estamos haciendo un nudo sencillo de festón. ¿Ven? Hacemos lo mismo con el hilo naranja, lo pasamos por arriba, ¿ven? Hacemos un 4 y por adentro jalamos. Ahora por abajo, pasamos por dentro y jalamos hacia arriba. Nos tienen que quedar, la característica es que nos tienen que quedar las 2 sogas naranjas hacia adentro. ¿Ven cómo está formado hacia adentro? Entonces ahora volvemos a realizar un nudo plano de macramé, comenzando por la derecha, ¿ven? Y ajustamos. No ajustamos mucho para que se nos pueda ver el dibujo anterior. Ahora lo completamos por la izquierda y cerramos. Volvemos a hacer lo mismo, separamos las 2 sogas naranjas y volvemos a levantarla sobre, ¿ven? Haciendo una P, pasamos por dentro y jalamos hacia arriba. Ahora pasamos por debajo, levantamos hacia arriba y por dentro jalamos y llevamos hacia arriba. Nos tiene que quedar hacia adentro la soga. Ahora vamos a hacer un 4 del otro lateral, por arriba, ¿ven? Por abajo y por dentro y jalamos hacia arriba. Y ahora lo mismo, pero la soga por abajo y jalamos hacia arriba y levantamos. Acomodamos bien y ahora volvemos a hacer un nudo plano. Comenzamos por la derecha. Siempre que comenzamos por un lado, continuamos en el resto del dibujo, ¿ven? Habíamos comenzado el inicio por la derecha y seguimos. Ahora completamos el nudo por la izquierda y ajustamos. Volvemos a separar nuestras sogas naranja y vamos a comenzar haciendo una P
con la soga naranja, la pasamos por arriba, la llevamos por dentro y la jalamos hacia arriba. ¿Ven? Ahora por debajo y jalamos hacia arriba. Les vuelvo a reiterar que las sogas en este festón nos tienen que quedar, ven, hacia adentro, siempre hacia adentro. Ahora hacemos un 4 por arriba, ven, pasamos por debajo y sacamos por dentro y jalamos hacia arriba. Ahora lo mismo pero por debajo. Pasamos por dentro y jalamos hacia arriba. Este es un nudo japonés que realmente queda muy bonito. Juntamos nuevamente y hacemos un nudo macramé, un nudo plano. Comenzamos por la derecha, ven, pasamos por arriba, por abajo y sacamos por la abertura, por el centro y ahora por la izquierda. Hacemos un 4, pasamos por arriba, por abajo y sacamos por dentro de ese 4 y ajustamos. Así vamos repitiendo los pasos, ven. Colocamos por arriba, pasamos por dentro y levantamos. Ahora por abajo. Introducimos por la P y jalamos. Ahora hacemos un 4, ven, pasamos por arriba y ahora introducimos por atrás y sacamos por dentro y jalamos hacia arriba. Ahora ese 4 hacemos la línea por debajo y jalamos. Tratemos que todo nos quede proporcional, ¿ven? Para que el dibujo se repita a lo largo de todo el trabajo. Hacemos un nudo macramé plano por la izquierda, ¿ven? Y de esta manera entonces conseguimos realizar nuestro nudo japonés. Queda muy bonito y es una alternativa más de nudos macramé. Ahora lo que vamos a hacer es un nudo denominado Josephine. Colocamos, entonces ya teníamos colocada nuestra soga de color amarillo y vamos a colocar otra de color naranja. Colocamos por debajo un extremo, pasamos el resto haciendo este tipo de bucle, como lo vieron ya inicialmente. Ahora vamos a hacer una U con el resto, ven, de la soga, pasamos por arriba de la soga base y sacamos por abajo, ven, y por el medio de la U y jalamos, y de esta manera se nos ajusta la soga. Las colocamos prolijas una al lado de la otra, ven, y de esta manera ya estamos en condiciones. Vamos a sujetar con alfiler para comenzar a hacer el nudo Josephine. Vamos a tomar entonces la soga amarilla y vamos a hacer una E, ven, por debajo de la soga naranja. Luego el extremo de la soga naranja lo pasamos por abajo de la continuación de la E y luego por arriba, por abajo y por el medio lo volvemos a introducir de esta manera para que nos quede el dibujo. ¿Ven? Entonces vamos a ajustarlo para levantarlo a la altura que nosotros queremos y de esta manera tenemos hecho el primer dibujo. Le vamos dando, levantándolo
y vamos ajustando para que quede proporcional el dibujo que terminamos de hacer. Ahora vamos a hacer otro dibujo. Vamos a hacer una E, pero colocándola arriba de la soga amarilla. ¿Ven? El extremo de la soga amarilla lo traemos y lo pasamos por dentro. ¿Ven? Vayan siguiendo toda la estructura y luego se repite para que ustedes lo puedan visualizar mejor, cómo vamos realizando todas las alternancias de pasar una soga y otra para lograr hacer el nudo. Vamos acomodando como hicimos con el primer nudo, pero el segundo es diferente al primero. Entonces vamos alternando dos nudos diferentes y de esta manera logramos hacer el nudo Josephine. Acá tenemos el muestrario de cada uno de los nudos que realizamos. Son 10 alternativas que ustedes pueden poner en práctica para realizar los brazaletes, pulseras y collares que ustedes deseen. También son nudos, muchos de estos nudos se utilizan para realizar también cortinas decorativas. Espero puedan poner en práctica cada uno de los nudos que detallamos recientemente.